Hola, ¿qué tal? Soy el maestro en Derecho, José Mauricio Campo Castilla. El tema que vamos a tratar el día de hoy brevemente será cómo elaborar una demanda de divorcio incausado, conocido como divorcio express. Lo que vamos a presentar a continuación es el extracto, la esencia de este procedimiento, que no es un juicio, a efecto de que podamos, ante la autoridad judicial, obtener nuestro divorcio con el nuevo procedimiento. Vamos a comenzar con la estructura de nuestra demanda. En el caso que estamos revisando, la señorita Adriana le pedirá a Jorge el divorcio incausado. Por cuestiones prácticas hemos omitido los apellidos, siempre y cuando vamos a empezar que la señorita Adriana en su rubro empezará por su apellido paterno, apellido materno y su nombre. A su vez, Jorge, que será la persona a quien se le pedirá el divorcio incausado, lo identificaremos por su nombre y apellidos. Debemos dirigir nuestra demanda, nuestra petición, al juez de lo familiar en turno, que es el competente para el conocimiento de esta materia. Adriana, en este caso, ejerce la opción del divorcio incausado por su propio derecho y señala un domicilio para recibir notificaciones. Asimismo, autoriza, en este caso, a su servidor, ¿para qué? Para que yo pueda tener facultades de mandatario y en un momento dado poder hacer promociones en su nombre con el cúmulo de obligaciones y derechos que esto conlleva. Una vez que hemos concluido con el premio de nuestra demanda, vamos a hacerle saber formalmente al juez cuál es nuestra petición. Adriana, por medio de este escrito, le fundamenta su solicitud de disolución unilateral del vínculo matrimonial que la une en este caso con el señor Jorge y le indica a la autoridad el domicilio en el cual puede notificar el procedimiento de divorcio al señor Jorge. Una vez que señala esto, procederá a darle de su conocimiento los hechos. En la actualidad, únicamente el procedimiento incausado requiere la solicitud a la autoridad judicial de la disolución del matrimonio civil que lo vincula en este caso con el señor Jorge. Es la única prestación que vamos a solicitar. ¿Por qué? Porque en la actualidad el pago de gastos y costas en este procedimiento no opera, dado que es un procedimiento unilateral en el cual la parte que lo solicita asume el cargo y costo del trámite que está iniciando. A continuación, fundamos nuestra demanda en hechos básicos. Por ejemplo, el hecho número 1, le tenemos que decir a la autoridad cuándo contrajimos matrimonio y bajo qué régimen. En este caso, dejamos aquí la opción de que sea bajo separación de bienes o sociedad conyugal y lo debemos de acreditar con la copia certificada del acta de matrimonio que debemos de acompañar a este escrito. A su vez, debemos de informarle a la autoridad si de esa unión matrimonial se procrearon o no hijos. También, para efectos de competencia, le debemos de informar a la autoridad cuál fue nuestro último domicilio, que deberá ser en la residencia del juez de lo familiar ante quien estamos promoviendo. Parte esencial de este nuevo proceso es establecer una propuesta en la cual el cónyuge que está solicitando el divorcio unilateral le dice a la autoridad qué quiere además del divorcio, simplemente como propuesta. La esencia del procedimiento es disolver el vínculo matrimonial. Sin embargo, alrededor del matrimonio se crean vínculos, derechos, obligaciones, se adquieren bienes, puede haber hijos, sobre los hijos debe de haber derechos y obligaciones a su vez. Entonces, esta propuesta versará sobre esos puntos que son alrededor del matrimonio. No el matrimonio como tal, que va a quedar disuelto mediante el procedimiento, sino las cuestiones accesorias que veremos más adelante. Una vez que le hemos hecho a la autoridad saber que estamos anexando nuestra propuesta de convenio, pasamos a los puntos que conocemos como petitorios. En este acto le pedimos que nos tenga por presentados con esta solicitud, pidiéndole la disolución del vínculo matrimonial y a su vez resaltarle que se exhibe la propuesta de disolución de bienes, en su caso, que es de ley. El segundo punto petitorio que le vamos a hacer a la autoridad es que nos señale una audiencia, un día y hora, a fin de que tenga verificativo la audiencia de rigor. ¿Para qué? Para que la solicitante ratifique su intención de divorciarse o bien el cónyuge al que se le pide el divorcio asista y él sea quien valide esa solicitud de divorcio. Esto tiene un fin que no se vio al principio de la propuesta legislativa del divorcio incausado, que se prestó en un principio a muchos divorcios incluso de broma. Había gente que utilizaba las firmas de otros para tramitar divorcios, obteniendo un acta
de matrimonio que es muy fácil accesar a ella en el registro civil, y de pronto nos enterábamos de casos en los cuales había ya divorcios formales sin que ninguno de los dos lo hubiera solicitado. En este caso, en esa audiencia se tiene que ratificar. Si no existe una ratificación, el juez podrá entender que esa solicitud no es válida. En caso contrario, si el cónyuge a quien se le está pidiendo el divorcio se presenta, se convalida la petición del divorcio. En tercer lugar, damos la intervención que corresponda al ciudadano agente del Ministerio Público de la adscripción del juzgado. ¿Para qué? Para que manifieste cualquier situación que él perciba que pudiera ser irregular, que afecte derechos de terceros o que afecte al propio núcleo familiar. Y finalmente, pues le pedimos a la autoridad que, previos los trámites de ley, dicte la resolución definitiva equivalente a la sentencia, que corresponda ¿para qué? Para que declare la esencia de este procedimiento, la disolución del vínculo matrimonial. Las demás cuestiones accesorias al matrimonio, que vienen siendo los bienes, como lo comentamos anteriormente, la guarda y custodia de los hijos, la pensión, la liquidación de los bienes que se hubieran adquirido, sea por sociedad conyugal o bien por aportación vía separación de bienes, eso será materia en todo caso de llegar a un acuerdo en la propia audiencia o bien en vía incidental derivado de este procedimiento. Finalmente, la señora Adriana rubrica su petición haciendo la protesta de ley y señalando la fecha en la cual está procediendo ante la autoridad. A efecto de cumplir con la propuesta de convenio que nos exige el Código Civil vigente, debemos de anexar este convenio al momento de solicitar el divorcio incausado, haciéndole al juez del conocimiento, porque desconocemos qué número de juzgado conocerá de nuestro asunto, lo sometemos a su consideración al que por turno conozca. Es decir, si nos toca el juzgado tercero, el juzgado quinto, el juzgado 24, será el que en todo caso apruebe o desapruebe este convenio. Cláusulas. ¿Qué cláusulas le vamos a poner al convenio? Pues principalmente las materiales, que es el motivo general de discordancia entre las partes. Si se adquirieron o no bienes. En este caso, pues dejamos en blanco la parte de si adquirieron bienes o no. Y si no hay bienes, pues no se formula liquidación. Si hay bienes, se formulará una liquidación. Ambas partes se convertirán en liquidadores. Después, la cuestión de los alimentos entre las partes. Si alguno de los dos fue el único que aportó su trabajo físico para la manutención del hogar, del matrimonio, y el otro aportó su dedicación al hogar, bueno, pues alguno de los dos deberá alimentos al otro. Caso contrario, si ambos trabajaron, pues lo lógico sería que no se deben alimentos entre sí. El tercer punto, hay que tocar la situación de los hijos. Informarle a la autoridad si hubo o no hijos durante el matrimonio y cómo se resolverá sobre su manutención. También la divorciante, la mujer, deberá de informar a la autoridad si se encuentra o no embarazada al momento de la presentación de la solicitud. La existencia o no de hijos nos lleva a la situación de la guarda y custodia para efecto de ¿qué? Ver quién la va a conservar, si se conserva de manera compartida, si se conserva de manera unilateral y en todo caso la propuesta de convivencia y visitas. La situación jurídica del matrimonio en tanto se resuelve el procedimiento incausado. ¿Quién va a quedar en uno de los domicilios y quién abandonará el domicilio conyugal? Esta parte, al fin y al cabo, insisto, es una propuesta y el cónyuge que haya hecho la solicitud, pues dirá quién ocupará el domicilio y el menaje, y el divorciante que no esté en el hogar será el que nos tendrá que decir en dónde habitará durante el procedimiento. El patrimonio común. El patrimonio común puede crearse por dos vías. Vía sociedad conyugal o bien vía separación de bienes cuando ambos trabajan o bien cuando uno de los dos se dedica a las labores del hogar. En este caso, si uno de los cónyuges dedicó plenamente sus actividades al cuidado del hogar, al cuidado de los hijos, al cuidado de la familia, tendrá derecho a una compensación en términos del artículo 267, fracción sexta del Código Civil. En este caso, dejamos espacios en blanco ¿para qué? Para definir si se creó o no patrimonio común y bien si se adquirieron bienes durante este y, en todo caso, si se solicita al contrario, la compensación en términos de ley. Se rubrica nuevamente el convenio por ser parte integrante de la solicitud, la protesta de ley y la fecha de presentación.
es a grandes rasgos el tema que nos ocupa. Un divorcio denominado exprés, en cierto modo aplicable por el plazo y las formas en las que se lleva, en los cuales a la actualidad que nos ocupa está resolviendo muchas cuestiones que hacen más fácil la situación de la no convivencia violenta al interior de las familias. Si es bueno o no es bueno, es cuestión aparte.